para todo. Comenzó la grabación además. Adelante, Genial, Lucía. bueno. Paso a compartir. No, pantalla. Bueno. El título ha sido modificado, se le ha agregado una palabra nada más. Es acerca de la elucidación conceptual. Y para comenzar, primero les quiero presentar dos ejemplos. En el primero tenemos un sujeto A que dice que nos menciona que el té está muy caliente, y por otro lado vamos a tener un científico que va a clarificar o va a precisar esta noción muy caliente a través del concepto de temperatura, y nos va a manifestar que, bueno, que la temperatura del té es de 95 grados centígrados. Y por otro lado tenemos este otro ejemplo, un sujeto B, que nos dice que A es universalmente válida, viene un lógico y nos dice, bueno, vamos a elucidar esta noción, vamos a hacerla mucho más precisa, y nos dice que A es una consecuencia semántica en la lógica clásica, sí, solo sí, para toda la evaluación B, B de A es igual a 1, o sea, es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que se pone en juego en estos dos ejemplos que les traje recién? En primer lugar, que se dio un proceso de elucidación. La elucidación es un método que se lleva a cabo en la filosofía y en la ciencia en general, con el objetivo de precisar el significado de nociones que aparecen imprecisas en el uso del lenguaje común o científico. Y dentro de este proceso se van a poner en juego dos sistemas de conceptos. Por un lado, un sistema de conceptos preteóricos, en el que vamos a encontrar el explicandum, que es justamente el concepto preteórico que va a ser usado ya sea en el lenguaje del día a día, como vimos en el primer ejemplo del sujeto A, con el término muy caliente, o porque se encuentra en una etapa anterior a la teoría, como vimos en el segundo ejemplo, donde tenemos esta noción de universalmente válido. Y el explicandum se caracteriza por ser inexacto, impreciso o vago. Mientras que el explicatum es un concepto exacto, pero que es introducido ya en un sistema de conceptos de una teoría científica o filosófica. En el ejemplo A podríamos tener una teoría científica que puede pertenecer a la física, y en el ejemplo B a una teoría filosófica, pero un sistema de conceptos, digamos, dentro de la lógica. Ahí está. Koffa es un autor que rescata, digamos, al menos dos concepciones de la elucidación filosófica. La primera de ellas, que vamos a llamar E1, presenta que lo que trata de hacer, digamos, el objetivo de E1 es captar el significado real que subyace a distintos usos de una noción. Mientras que la elucidación E2, o esta segunda concepción que se va a llamar E2, manifiesta que no existe un significado real a distintos usos, no hay una esencia común, sino que lo que se produce en el proceso de elucidación es que se elimina la noción vieja y se da lugar o se propone una nueva. Y detectar o ver cuál de estas concepciones representa mejor la práctica filosófica, considero que tendrá repercusión en estos tres problemas metafilosóficos. El primero de ellos, ¿qué constituye un problema en filosofía? Es decir, ¿se dan problemas genuinos en filosofía o en realidad a partir de un proceso de elucidación se va a dar cuenta de que el problema es irreal, que se puede disolver, que estamos tratando en realidad con pseudoproblemas? En segundo lugar, ¿cómo se caracteriza el desacuerdo en esta disciplina? Es decir, vamos a poder tener un desacuerdo genuino sobre conceptos que tienen una misma base común. Y por otro lado, si se puede hablar de progreso en la disciplina, si, digamos, las nociones filosóficas a partir de un proceso de elucidación se van a ver mejoradas o habrá una ruptura. Entonces, Koffa señala que la concepción E2, que la podemos también llamar eliminativa, no puede dar respuesta a estas cuestiones porque justamente lo que se produce es un hiato, una ruptura entre el explicandum y el explicatum. Mientras que Simpson es defensor de esta concepción y manifiesta que es la que mejor refleja la práctica filosófica, y le contesta a Koffa que en realidad la eliminación que desde ella se propone no es total, sino que es parcial. Y esto va a ser muy importante, tener en cuenta
la eliminación parcial que se va a dar según Simpson en una elucidación de tipo, una concepción, en la concepción E2. Mientras que Comesaña señala que E1 y E2 no son concepciones excluyentes, sino que debemos tener en cuenta el grado de vaguedad del explicandum. Es decir, no pone el foco en los métodos, sino en el grado de vaguedad de los conceptos. Y a partir de esto, una vez presentado toda esta discusión entre estos tres autores, los objetivos de la presentación serán los siguientes. En primer lugar, dar cuenta de qué es lo que el explicatum preservaría del explicandum. Es decir, vamos a intentar precisar lo propuesto por Simpson, que digamos que Simpson dice que algo se preserva, pero no precisa qué es lo que se preserva. Entonces a partir de esto vamos a proponer dos ejemplos de procesos de elucidación. Vamos a presentar los criterios de similitud y ver cómo se manifiestan en la elucidación, y estos criterios nos van a permitir llenar ese vacío explicativo de Simpson. También mostrar que es posible elaborar una respuesta a los problemas 1, 2 y 3 a partir de una comprensión más detallada de 2, o sea, vamos a darle una respuesta a COFA, y probar también que lo propuesto por Comesaña no es un criterio a la hora de elegir qué concepción utilizar. Entonces, esta va a ser la estructura del trabajo, y ya nos vamos a meter de lleno con los ejemplos. En primer lugar, vamos a elucidar el concepto o el término pero. Podría haber utilizado también el término y. Acá les presento un pequeño diagrama que tomé de un autor que se llama Brun. Entonces vamos a ir paso por paso. Tenemos este primer momento en el que nos vamos a imaginar que estamos en una clase de lógica, y un profesor nos escribe en el pizarrón la siguiente oración: Kant es filósofo, pero Frege es lógico. Entonces el profesor nos pide que centremos la atención en el término pero, y ver qué rol cumple ese término dentro de esta oración, ¿no? En este caso, cumple el rol de que está, digamos, uniendo estas dos oraciones. Entonces, a partir de esto, de detectar el término, y obvio que nos encontramos dentro de un sistema de conceptos preteóricos, lo que vamos a hacer es clarificar este término. Y a partir de esta clarificación vamos a obtener un explicandum, que va a ser la conjunción, es decir, este término pero. O sea, lo que vamos a tener que detectar son los usos claros en los que se da cuenta o está preciso este término. Después lo que va a suceder es que se va a llevar a cabo un reemplazo del explicandum, del pero de la conjunción, por el explicatum, que va a ser ya una conjunción veritativo-funcional, que va a estar representado por este símbolo, es decir, se va a dar un proceso de elucidación. Y a partir de esto podemos precisar aún más el explicatum y definirlo como una conectiva veritativo-funcional. Y ya esto dentro de un sistema de conceptos que pertenece a la lógica. Ya no dejamos, digamos, el sistema de conceptos preteóricos y nos encontramos ya en un sistema de conceptos que pertenece a una teoría. Entonces la oración nos quedaría de la siguiente manera: Kant es filósofo, pero Frege es lógico, donde el pero estaría representado por este símbolo, que es una conjunción veritativo-funcional. Este sería el primer ejemplo. Vamos a pasar al segundo, que es el de la definición construccional y la elucidación del concepto de conocimiento. Esto lleva un poco más de tiempo porque vamos a precisar estas nociones más, digamos, lleva a otros pasos a seguir. En primer lugar, nuevamente, estamos dentro de un sistema de conceptos preteóricos, vamos a detectar el término saber-conocer, y vamos a decir, bueno, en primer lugar, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Qué característica tiene este término en el día a día? ¿No? ¿Qué usos tiene? Entonces tenemos por un lado que, en primer lugar, X sabe que la Tierra es redonda, X sabe andar en bicicleta, X sabe a pan recién horneado. Nosotros vamos a clarificar este término y vamos a tener como resultado un explicandum 1. Es decir, vamos a restringir, ¿no? Nosotros teníamos este término saber-conocer, vamos a restringirlo únicamente a los casos de conocimiento. Es decir, X sabe que la Tierra es redonda y X sabe andar en bicicleta, y vamos a rechazar o vamos a dejar de lado el caso de homofonía. O sea, el tercer caso, que sería X sabe a pan recién horneado. Entonces, a partir de este explicandum,
el autor Brum, que reconstruye todo este proceso de elucidación, dice que se va a producir un segundo momento, o un primer momento en realidad, que va a estar entre el sistema de conceptos preteóricos y el sistema de conceptos teóricos, ¿no? Que va a ser ajustar la extensión del explicandum 1. Y a partir del ajuste vamos a obtener un explicandum 2, en el que vamos a restringir aún más nuestro concepto, ¿no? Porque ya no nos van a interesar los casos de conocimiento práctico, es decir, del saber hacer X, saber hacer algo, sino que vamos a restringirlo a los casos de conocimiento proposicional. Es decir, nos vamos a ocupar de las oraciones que tienen forma X sabe que P, donde P representa una proposición, en este caso de la Tierra es redonda. Entonces, a partir de esto, recién acá es donde se va a dar un reemplazo por una definición construccional, en el que vamos a tener un explicandum 2, que va a ser reemplazado ya por un explicatum. O sea, el explicatum, recordemos que ya está dentro del sistema de conceptos de una teoría, que en este caso será X tiene el conocimiento proposicional de que la Tierra es redonda, y si lo definimos, podemos decir que X tiene una creencia verdadera, justificada, de que la Tierra es redonda, y esto ya dentro de un sistema de conceptos teóricos. Y a partir de esto, les recuerdo cuál era uno de los objetivos principales que rige este trabajo, es dar cuenta de que sí que se preserva algo del explicatum. El explicatum preserva algo del explicandum, quiero decir, preserva ciertos rasgos. Para ello vamos a distinguir dos tipos de preservación. La primera va a ser una preservación de tipo fuerte, que vamos a exigir, digamos, de algún modo tenemos que justificar que el explicandum y el explicatum hablan de lo mismo, es decir, tienen una base común. Y por el otro lado vamos a precisar un tipo de preservación que le vamos a llamar débil, en el que le vamos a exigir que nada más tenemos que precisar los casos en los que el explicandum y el explicatum coinciden. Y esto, podemos intentar dar respuesta a esto a partir de dos criterios de similitud que nos presenta Brum. Si bien precisar qué es lo que el explicatum preserva del explicandum es una tarea difícil, pero estos criterios nos podrían llegar a echar luz sobre, nos pueden intentar echar luz sobre esta cuestión. El primer criterio que detecta Brum es el de equivalencia extensional, que consiste en superponer o solapar la extensión del explicandum y el explicatum, o que el explicatum pueda ser usado en lugar del explicandum en los contextos relevantes. Como pudimos ver en el proceso de elucidación del concepto pero, se da únicamente una equivalencia extensional, mientras que en el concepto conocimiento vimos que se da un primer momento de equivalencia extensional, pero en conjunto también se va a dar un criterio de isomorfismo extensional que no se da en la elucidación del concepto pero, o en la conjunción, digamos, ¿no? Veritativo funcional. Lo bueno del isomorfismo extensional, que no tiene en cuenta la equivalencia extensional, es que se tiene en cuenta el sistema de conceptos en su totalidad, o sea, no a los conceptos aislados. Esto quiere decir que dentro de nuestro sistema de conceptos teóricos, donde se pone en juego el concepto de conocimiento proposicional, lo vamos a poder vincular también con el concepto de creencia, con el concepto de verdad y con el concepto de justificación, y la elucidación de cada uno de estos conceptos que se ponen en juego dentro de la definición va a repercutir también en la definición de conocimiento. O sea, va a haber una relación entre el explicatum y el definience, y los conceptos que están involucrados en el definience. Y a partir de esto, podemos detectar que no podemos precisar o no podemos pedir una preservación de tipo fuerte, porque eso supondría tener en cuenta que el explicatum y el explicandum hablan de lo mismo, y como dimos cuenta, el explicandum siempre es un concepto vago, mientras que el explicatum siempre es un concepto preciso que se encuentra dentro de una teoría.
por lo que, digamos, no va a poder haber una base común de significado. Sin embargo, podemos dar cuenta de una preservación débil, porque lo que logra, o lo que se logra a partir de estos criterios de similitud es rescatar, digamos, los casos deseados, los usos deseados del concepto. Y a partir de todo esto, de toda esta presentación, ¿no?, de los criterios de similitud que nos sirven para fundamentar, digamos, este vacío al que Simpson no le pudo dar respuesta, es que vamos a intentar solucionar estos problemas metafilosóficos que había mencionado al comienzo. En primer lugar, ¿qué constituye un problema para la filosofía? Bueno, ¿hay problemas genuinos o hay pseudoproblemas? Hay algunos autores como Quine que sostienen que a partir de la elucidación de un concepto vamos a mostrar que el problema en el que este concepto está involucrado es irreal, se puede disolver, es un pseudoproblema. Sin embargo, considero que el proceso de elucidación no necesariamente disuelve los problemas en los que se involucran conceptos en un principio vagos. Y para eso me voy a servir del concepto de conocimiento que ya elucidamos, ¿no? Nosotros elucidamos el concepto de conocimiento, lo definimos como creencia verdadera justificada. Este proceso de elucidación nos da este concepto ya preciso, pero ¿qué sucede? Imaginemos que nos encontramos con casos de tipo Gettier, ¿no? En el que nos señala que podemos hablar de creencias verdaderas justificadas, pero no por ello podemos decir que conocemos algo. El proceso de elucidación no puede evitar estos casos Gettier. O sea, Gettier va a venir y va a discutir sobre esta base que es la de creencia verdadera justificada, y lo que se va a intentar, o lo que se puede lograr el proceso de elucidación en todo caso, es mejorar los conceptos involucrados en la idea de conocimiento proposicional para intentar dar respuesta a estos casos. Pero el proceso de elucidación entonces no va a disolver problemas de tipo Gettier en los que se van a ver involucrados la definición de conocimiento. Por otro lado, en cuanto al desacuerdo, bueno, no se va a poder dar una base común entre explicandum y explicatum, como ya di cuenta anteriormente, porque no hay una base común, estamos hablando de un concepto totalmente vago e impreciso, y de otro preciso y exacto, pero sí se puede exigir sinonimio o base común de significado entre distintos explicata. En este caso tenemos el ejemplo de Gettier también, que va a estar discutiendo sobre una base común que es el conocimiento proposicional definido como, en este caso, creencia verdadera justificada. Y frente a la respuesta, o a la crítica que se le realizó a Comesaña, que consistía en que él se enfocaba únicamente en el grado de vaguedad de los conceptos y no tenía en cuenta, en realidad, cuál concepción es mejor para representar la práctica filosófica, podemos decir que el grado de vaguedad es un criterio relevante a la hora de elucidar. Sin embargo, tenemos que tener también en cuenta otros objetivos, que son nuestros intereses teóricos, y por otro lado, si el concepto a elucidar tiene o no tiene presencia en el lenguaje común o en el uso preteórico. Y a partir de esto, llegamos a la conclusión del trabajo, son conclusiones provisorias obviamente, porque esto está sujeto a revisión. Podemos decir que la concepción E2, que llamamos la concepción eliminativista, hace reemplazos parciales y totales del explicandum. Vamos a concederle eso a Coffa. Él les señalaba que se daban reemplazos totales, pero no, nosotros intentamos a partir de presentar los criterios de similitud que se dan reemplazos parciales también. Si comparamos E1 y E2 nos damos cuenta de que no hay diferencias entre ellas, ya que ambas llevan a cabo reemplazos parciales. Los criterios de similitud son relevantes a la hora de notar qué es lo que se preserva si se elige E2 como método, y bueno, también justamente dar cuenta de que no se lleva un reemplazo total como no se lleva a cabo un reemplazo total como sugiere Coffa. Y por último, que elegir E2 como método permite también dar respuesta a cuestiones relevantes para la disciplina filosófica. Desde ya muchas gracias, espero que haya sido claro, y bueno, espero sus preguntas, en que dejo de compartir. A ver. Gracias, Lucía. Entonces, ¿preguntas para la presentación de Lucía? A ver si tenemos algo.
Ah, Camila, está pidiendo la palabra. Adelante, Camila. No sé si puedes activar el micrófono o aquí. No, tenía una mano levantada, pero parece que no. A ver. No, una ilusión. Eh, bueno, entonces, Miguel. Miguel, ¿sí tiene la mano levantada o no? Acá dice que sí. Sí, 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 está pegado ahí está. Eh, Gracias por la presentación. Una pregunta pequeña como de clarificación, de elucidación. No. Este concepto de elucidación me suena un poco como a lo de Carnap, ¿no? Como lo de Sí, explication. sí. La Principalmente descripción está tomado de explanation. Carnap, sí. Claro, la noción de... Wittgenstein usa una palabra también en el Tractatus cuando dice que ciertas nociones, las nociones que no se pueden definir, se pueden... La traducción que leí yo decía elucidar. Y para allá iba mi pregunta. Si hay una continuidad entre el concepto que trabajaste tú y esa idea, porque todo esto de elucidaciones conceptuales me sonó mucho como a filosofía analítica de primera generación, como a disolver Sí, problemas mostrando que son pseudo problemas. sí, bueno, justamente sí. Yo mencioné a Quine, pero dentro de este grupo de autores también podríamos incluir a Wittgenstein. Lo que pasa es que en Quine se ve mucho más preciso la idea de que es un pseudo problema. Es un autor, por lo menos que leí en Kofa. Kofa lo toma como un ejemplo paradigmático a Quine, y lo deja un poco de lado a Wittgenstein en este sentido. Pero sí, puede entrar Wittgenstein en este grupo que da cuenta también de que a partir de las elucidaciones o precisando un concepto se podría dilucidar o disolver un problema, dar cuenta de que es irreal. Claro, gracias. Bien, Janina dejó una pregunta, no sé si ya la quiere decir usando el micrófono o la puedo leer yo, pero la voy a leer. Dice, la elucidación es un método filosófico como el planteado por Wittgenstein y antes por Frege, un poco en la línea creo anterior, ¿no es cierto? Un poco. Sí, siendo sincera, no conozco mucho la obra de Wittgenstein, solamente conozco este punto en el que trata, digamos, lo de los pseudo problemas, pero digamos que sí, digamos, el padre de la elucidación, según Kofa, es Carnap. Así que digamos que todo esto gira en torno a la explication que propone Carnap, que elucida justamente el concepto de explicandum y explicatum. Considero sí que en este punto que señalé de los pseudo problemas podemos mencionar a Wittgenstein y dar cuenta de que bueno, que un proceso de elucidación podría, digamos, dar cuenta de que estos problemas son irreales o no existen. Muchas gracias, dice. Gonzalo, tienes la palabra. Sí, gracias, Lucía. Sí, un poco en la línea de las preguntas, también quería, eh, mencionaste ahí en tu presentación respecto de la pregunta acerca del progreso de la filosofía, ¿no? Que, bueno, a partir por lo menos de la idea de la elucidación, ¿no? Desde el positivismo lógico, por lo menos, claro, de alguna manera la elucidación tiene que ver con la clarificación conceptual, con la facticidad de la proposición, de alguna manera, con la bipolaridad de la proposición, ¿cierto? Que sea verdadera o falsa, y así podemos distinguir, ¿cierto? En pseudo proposiciones, ¿cierto? Que por positivismo lógico serían básicamente las proposiciones metafísicas, es decir, que tienen una apariencia proposicional gramatical correcta, pero que el análisis lógico revelaría, ¿cierto?, que en realidad son carentes de significado, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿qué piensas tú, Lucía, de si hay una posibilidad de progreso en la filosofía desde esa lógica, es decir, desde la lógica de poder discriminar
conceptos, pseudoconceptos, proposiciones, pseudoproposiciones, porque también mencionaste un poco de la importancia del criterio de la vaguedad, ¿no? Que eso por lo menos no está presente en el positivismo lógico, está presente en Wittgenstein, pero ya en el segundo Wittgenstein, con la idea de los juegos del lenguaje y los límites borrosos. Entonces, ¿cómo entiendes tú como esa pregunta que tú planteaste, ¿no? Del progreso de la filosofía a partir de la idea de elucidación, pero incorporando el criterio de vaguedad? Ok, sí, me faltó desarrollar eso. En cuanto al progreso, yo había dicho como si las nociones se ven mejoradas a partir de la elucidación filosófica. En este punto considero que las elucidaciones sí se ven mejoradas a partir de una elucidación. Y, por ejemplo, trayendo esta idea del concepto de conocimiento, lo que trataría de mostrar es que, bueno, se elucida, la noción se la precisa, y ponele, ¿no? Frente a los casos de tipo Gettier, lo que se ve es que la noción, estos casos impulsan a que se siga mejorando la noción para poder dar respuesta a estos problemas. Entonces, y en cuanto a lo que me dijiste de la vaguedad, ¿me puedes repetir esa segunda parte? Perdón, de la pregunta, que me perdí ya. Sí, no, ¿cómo incorporas tú ese criterio que mencionaste de vaguedad, es decir, de reconocimiento de que hay conceptos que pueden ser vagos, que no tienen una extensión semántica precisa, digamos, de aplicación, y cómo tú puedes congeniar de alguna manera la idea del progreso de la filosofía a través de la elucidación, pero con la incorporación de esta vaguedad conceptual? ¿Cómo coinciden ahí? Bueno, en el caso del concepto de conocimiento que yo traje, di cuenta que es un concepto muy vago en este caso, ¿no? Porque encontramos como tres tipos de usos de este concepto. O sea, es como lo que sería, a mayor vaguedad del concepto, vamos a tener que precisar aún más las condiciones de adecuación, mientras que, por ejemplo, un concepto más preciso, como un concepto formal como el de número, quizás es mucho menos vago, y por lo tanto vamos a tener que precisar menos condiciones de adecuación en el mismo. Frente al concepto de número, podríamos decir que en realidad no sé si se podría mejorar, si se podría hablar de progreso en cuanto a este concepto. Sin embargo, frente al concepto de conocimiento, la noción se puede ver mejorada. No sé si di respuesta a tu pregunta, pero es como una distinción entre conceptos más formales, como el de número, y conceptos que, digamos, que tienen como su repercusión más que nada en la vida diaria, como el de conocimiento, y que, digamos, en la historia de la filosofía, como, digamos, ha sido discutido. En cambio, frente al concepto de número, digamos que una vez elucidado, queda ahí. Sin embargo, frente al concepto de conocimiento, frente a casos de tipo Gettier o problemas que surjan a partir de este, digamos, podemos mejorar las nociones filosóficas, y en ese caso sí hablar de progreso. Bien, Gracias, Lucía. ok. Gracias, Gonzalo, por la intervención. ¿Le parece que pasemos a la próxima presentación? ¿No es cierto? Y al parecer tampoco hay más preguntas. Así que muchas gracias, Lucía. Yo, perdón, ¿puedo hacer un comentario chiquito, ya que apareció el tema de Wittgenstein? Ya. Muy breve. Wittgenstein, en su concepción de la elucidación, no contempla el caso de las definiciones de manera tan positiva como lo hace Carnap. O sea, Wittgenstein cree que la elucidación lo lleva a creer que hay cosas que no se pueden definir y que hay que dar un salto y tirar la escalera. O sea, hay mucha mística en la idea de elucidación de Wittgenstein que no aparece, que no se manifiesta en la concepción de elucidación de Carnap, que incluye ese método, la idea de definir el explicandum. Me parece que esa es una diferencia sustancial entre lo que es la elucidación para Wittgenstein y lo que es la elucidación aquí para Carnap. Bien. Lucía, brevemente, ¿quieres decir algo?
No puedo aportar mucho más a lo que señaló Omar, no conozco mucho la obra de Wittgenstein, nada más he podido rastrear su obra a partir de lo que ya mencioné anteriormente, la pregunta que me hizo Miguel sobre los pseudoproblemas, nada más eso. Que la idea principal era tomar la elucidación a lo Carnap, digamos, el concepto de elucidación de explication, precisar estas dos nociones y a partir de acá intentar dar cuenta de cuál representa mejor la práctica filosófica. Únicamente eso. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, Omar, tiene la palabra. Vas a presentar la importancia de las metainferencias para el anti-excepcionalismo en lógica, ¿cierto? Sí, 20 ahí minutos. comparto. Acoté un poco el título, pero la idea es la misma. Ok. A ver. Están viendo mi pantalla, ¿no? No sé por qué no puedo pasar a la Sí, siguiente. se ve. Sí, se ve bien. Ahí va. Bueno, el objetivo del trabajo es mostrar la importancia de las metainferencias para la visión anti-excepcionalista de las teorías lógicas. Este es un proyecto más general, ahora me voy a encargar solamente de una parte de este proyecto que tiene en cuenta el vínculo entre el anti-excepcionalismo y el desacuerdo en lógica. Básicamente el anti-excepcionalismo es la idea de que las teorías lógicas deben ser revisadas bajo los mismos criterios con que se revisan las otras teorías científicas, y ese en algunas propuestas anti-excepcionalistas, la metodología abductiva, ¿no? O sea, apelar a argumentos de la mejor explicación, que tiene en cuenta los criterios clásicos, las virtudes epistémicas clásicas, ¿no? Entonces, para eso lo que yo asumo es que cualquier postura antiexcepcionalista de la lógica necesita decir que hay que garantizar el desacuerdo genuino entre distintas teorías lógicas, o mejor dicho, entre defensores de distintas teorías lógicas, ¿no? Entonces, una vez que el desacuerdo genuino está garantizado, es que podemos comparar teorías. Entonces, de esa parte del proyecto me voy a encargar en esta presentación. Vamos a ver dos aproximaciones de lo que son las teorías lógicas. Hay una aproximación que podemos llamar deflacionista o austera, que dice que las teorías lógicas son acerca de generalidades lógicas formuladas en una lógica de segundo orden, ¿no? Por ejemplo, respecto del tercero excluido, se dirá cosas tales como para toda oración se da que esa oración es verdadera o no es verdadera, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí como cuantificamos sobre oraciones, estamos en una lógica de orden superior. Y bueno, lo que dice un deflacionista sobre las teorías lógicas es que la lógica tiene que ser solo sobre ese tipo de generalidades, ¿no? Piensen lo mismo para distintos principios lógicos. Una aproximación no deflacionista o más ambiciosa, digamos, es que las teorías lógicas no son sobre únicamente generalidades, sino que involucran otras nociones como validez, consistencia, formalidad, preservación de verdad, demostrabilidad, etc. Bueno, independientemente de esta diferencia, quienes defienden estas aproximaciones son todos antiexcepcionalistas, ¿no? Por ejemplo, un representante de la primera es Williamson, y otro y el de la segunda es Priest, que de hecho dice esto sobre las teorías lógicas. Dice: la noción central de la lógica es la validez, y su comportamiento es la principal preocupación de las teorías lógicas. Dar una explicación de validez requiere dar explicaciones de otras nociones, tales como negación y de los condicionales. Además, una teoría lógica decente no es una mera lista de lo que es válido o inválido, sino que provee una explicación de esos hechos, ¿no? Una explicación va a tener en cuenta, una explicación de esos hechos va a tener en cuenta otros conceptos, tales como verdad, significado. Y así, bueno, una teoría lógica es un proyecto más ambicioso, ¿no? Sí, en este sentido. Entonces, el problema es en qué medida es
correcto y posible ampliar el alcance de las teorías lógicas, no solo para abarcar las metavalideces, ¿no? O sea, expandirnos desde las valideces hacia las metavalideces, sino también para ponerlas en el mismo nivel de importancia que las valideces, ¿no? A las metavalideces, o en todo caso a las metainferencias, ¿no? Las metavalideces serían aquellas metainferencias que son válidas. Entonces, veamos eso rápidamente. Básicamente es el cálculo de secuentes lo que ha, digamos, disparado todo este interés sobre las metainferencias. Para ver la diferencia, las inferencias relacionan, digamos, fórmulas, ¿no? En las premisas tenemos fórmulas, en la conclusión tenemos fórmulas de una inferencia, o oraciones en todo caso, dependiendo en qué sistema la presentemos. Pero las inferencias también pueden relacionar inferencias y no solamente fórmulas, ¿no? Por ejemplo, Abrón dice que esto es razonable para aquellos acostumbrados a usar cálculo de secuentes, ¿no? En particular, cálculos subestructurales. Esta sería la definición formal, pero es básicamente lo que di, ¿no? Una inferencia relaciona fórmulas, en cambio una metainferencia relaciona inferencias. Gráficamente lo podemos ver así. Acá tenemos la presentación inferencial de la introducción de la conclusión, y acá tendríamos la presentación metainferencial de la introducción de la conjunción. Bien, y el que consideremos a las metainferencias da lugar a lógicas metainferenciales, ¿no? Acá tenemos un fragmento de un manuscrito de Darrey y Rubin que dice, lo que es distintivo de una lógica metainferencial es que ésta tiene una relación de consecuencia metainferencial, es decir, una noción de validez que se especifica para metainferencias, ¿no? Esta es la noción general de validez metainferencial para lógicas metainferenciales mixtas de distinto nivel, ¿no? Entonces también empezamos a considerar, una vez que abrimos la puerta de las metainferencias, bueno, se nos meten metainferencias, etc. Y también la idea de que podemos evaluar con distintos estándares de validez las inferencias que participan de una metainferencia, ¿no? O sea, uno puede evaluar esta inferencia, o las dos inferencias que aparecen como premisas de esta metainferencia, con un estándar lógico. No sé, supongamos las evalúo con un estándar para consistente, y evalúo la inferencia que aparece como conclusión con un estándar para completo. Supongamos, por poner un ejemplo. Entonces, básicamente, dicho muy rápido, es la idea de las metainferencias y las lógicas metainferenciales y de las lógicas mixtas. Entonces, ¿cuál es la estrategia para nuestro objetivo de que una teoría lógica defendida por un antiexcepcionalista debería abarcar también el caso de las metainferencias? Cosa que no se ha propuesto todavía, ¿no? Siempre la discusión se ha mantenido en el campo inferencial, y recién últimamente ha aparecido este vínculo con la postura antiexcepcionalista de la lógica. Bueno, entonces, básicamente podemos decir lo siguiente, ¿no? Que las metainferencias son importantes porque las necesitamos para dar cuenta de problemas tradicionales en filosofía de la lógica, como por ejemplo el problema del desacuerdo, como por ejemplo el problema de la metodología abductiva en lógica, ¿no? El problema de la metodología abductiva en lógica consiste en que solamente con esta metodología, digamos que no nos dice qué teoría lógica elegir, ¿no? Nos pone una gama amplia y no nos ayuda a decidirnos de manera concluyente por alguna de ellas. Entonces, tal vez afinar un poco esa metodología abductiva pueda lograrse considerando el caso de las metainferencias y de las lógicas metainferenciales, ¿no? Ahora vamos a dar una idea de cómo podría ser eso. Ambos problemas son relevantes para el antiexcepcionalismo, para la visión antiexcepcionalista de la lógica, ya sea un antiexcepcionalista clásico o no clásico.
Bueno, entonces el antiexcepcionalismo, ya se los presenté, es básicamente esa idea que cree que la lógica no es excepcional, sino que es revisable con la misma metodología que lo son otras teorías científicas. Así que vayamos a esto que yo les mencionaba, de que es importante para la metodología abductiva sostener que el desacuerdo que se da entre lógicos que defienden teorías lógicas distintas es un desacuerdo genuino y no meramente verbal. Todo esto surge a raíz de un desafío muy conocido, que no voy a explayarme mucho en ese tema, lanzado por Quine, según el cual si un lógico acepta como válidos argumentos distintos que los que yo sostengo, entonces se ve alterado el significado de las conectivas lógicas, del lenguaje lógico, y por ende estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Creemos que estamos en una disputa, pero es meramente, en un desacuerdo genuino, pero meramente estamos en una disputa verbal o en un diálogo de sordos, también se le conoce. Hay muy poca bibliografía sobre el desacuerdo en lógica. Los que he podido encontrar son estas: Tager del 2015, Horland del 2019, un poco más reciente, y Martin también del 2019. No voy a hacer un resumen exhaustivo de estas propuestas, pero lo que se puede decir es que, en resumen, cualquier propuesta del desacuerdo cualquier propuesta que trata de justificar que hay un desacuerdo genuino entre defensores de distintas lógicas, necesita estas dos cosas. Primero, que los agentes se pronuncien sobre lo mismo, ¿no? Esa es la primera condición, que estemos hablando sobre lo mismo. Y segundo, que tengamos actitudes doxásticas divergentes sobre eso. Por ejemplo, ¿no? Uno está hablando sobre el tercero excluido, supongamos. Tenemos que ponernos de acuerdo en que estamos hablando sobre eso. Y segundo, que tengamos actitudes doxásticas divergentes. Por ejemplo, que uno diga que cree que es válido y el otro que crea que no es válido, ¿no? Porque si creyéramos lo mismo, estaríamos hablando de lo mismo, pero no estaríamos en desacuerdo. Entonces, básicamente esas son las condiciones que aparecen, que se tienen que cumplir para decir que estamos en un desacuerdo genuino. Considerado el caso de las metainferencias, se nos multiplican los tipos de desacuerdo, ¿no? Tenemos desacuerdo entre lógicas clásicas y lógicas no clásicas. Ese es el más común, el cual trataba de negar Quine. Tenemos desacuerdos entre lógicas inferenciales y metainferenciales, una vez que consideramos a las metainferencias, y también desacuerdos entre distintas lógicas metainferenciales. Una lógica que vale la pena considerar en este contexto es la lógica subestructural ST. Es una lógica que, digamos, invalida o restringe una regla estructural llamada corte, que si no la conocen la pueden asociar también con transitividad. Es una de las reglas de la relación de consecuencia. En un cálculo de secuentes tenemos reglas para la relación de consecuencia, para la relación de consecuencia, y reglas operativas para cada uno de los conectivos, ¿no? Y básicamente la idea es que la lógica clásica y ST podríamos decir que tienen una base común, ya que tienen las mismas inferencias válidas y tienen también las mismas reglas operacionales de un cálculo de secuentes que es correcto y completo con respecto a las inferencias válidas, ¿no? Entonces, podríamos decir que tenemos una base común. El problema es que validan distintas metainferencias, ¿no? En particular, CL validaría, por ejemplo, corte, y ST no validaría corte o transitividad. Entonces, acá tendríamos una diferencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que si las metainferencias o las reglas subestructurales en cierto modo determinan el significado de las conectivas lógicas, volveríamos a caer en el problema de que no estamos en desacuerdo porque significarían cosas distintas, ¿no? Tenemos también el caso de la lógica CL y la lógica metainferencial mixta TSST,
¿no? Que comparten inferencias válidas y metainferencias válidas y reglas operacionales y estructurales, ¿no? Entonces, acá coinciden, a diferencia del caso anterior, coinciden incluso en las reglas estructurales. El problema es que validan distintas meta-inferencias, ¿no? Entonces, la divergencia pasa a otro nivel, y si las meta-inferencias tienen injerencia en el significado de las conectivas lógicas, bueno, caemos de nuevo en el problema de la disputa meramente verbal y no en un desacuerdo genuino. Bueno, esto podemos iterarlo hasta otros casos, ¿no? Y llegar a lo que sería una lógica ST-omega. Y en este caso, compartimos todo, ¿sí? Se comparte toda metainferencia válida con la lógica clásica y no se desacuerda en nada, ¿no? Entonces, se tienen las mismas inferencias, metainferencias, metainferencias, y no hay desacuerdo respecto de eso, ¿no? Entonces, podríamos decir que hemos alcanzado la mismidad de significado, y que no nos pueden decir que, no se les puede decir a estos lógicos, a los lógicos que definen estas lógicas, que están meramente en una disputa verbal, ¿no? La única diferencia entre ambos tipos de lógica es que una soporta un predicado de verdad transparente y la otra no. Hay otras diferencias, ¿sí? Por ejemplo, con el caso de las antivalideces, que no lo voy a desarrollar acá, que digamos, las antivalideces tienen en cuenta los casos de inferencias que no son satisfacibles, ¿sí? Bien, en resumen, el desacuerdo entre un defensor de SL y ST-omega parece ser perfecto, ¿no? Satisface mismidad de significado, y hay una ligera incompatibilidad, pero esa incompatibilidad no atenta contra la mismidad de significado, ¿no? Es una incompatibilidad que tiene que ver con el predicado de verdad, y podemos decir que el predicado de verdad, o su formulación por medio de la regla de transparencia, del principio de transparencia, no ingiere en el significado de las conectivas. Bien, entonces el desacuerdo es posible, ¿no? Sin embargo, sigue la pregunta, lo que hemos argumentado es acerca de la posibilidad del desacuerdo, ¿no? Pero sigue abierta la pregunta de si las metainferencias importan, ¿no? Si debemos extendernos hacia ellas, o si un antiexcepcionalista debe necesariamente, para ponerlo de manera más fuerte, abrazarlas, abarcarlas. Bueno, para eso habría que dar razones independientes, ¿no? Porque hasta el momento solamente hemos dicho que le convendría, para problemas relevantes en filosofía de la lógica, abarcar a las metainferencias. Pero aún así alguien podría resistirse a ellas, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar argumentos independientes para esto, y las posibilidades que he contemplado hasta el momento son las siguientes. Bueno, la que ya mencionamos es que si uno es un lógico no clásico, ¿no? Uno desea garantizar el desacuerdo genuino. Además, otra razón también de orden pragmático, ¿no? Podría ser que queremos verdad transparente. Otra razón podría decir que, bueno, hay una estructura similar entre las metainferencias y la manera a través de la cual llevamos a cabo pruebas o demostraciones. Entonces, uno podría, desarrollando un poco más esto, decir que por esa razón las metainferencias deberían ser incluidas, ¿no? Si esa similaridad fuera esencial. Algo que decía Abrón es que, bueno, no es una buena justificación, pero si consideramos cálculos lógicas subestructurales, esa ya es una razón para abrazar las metainferencias. La que a mí me parece más prometedora es que es esta quinta, que dice que las metainferencias nos permitirían distinguir el comportamiento de distintas lógicas, lo que sería a su vez también definir qué es una lógica, ¿no? O sea, cuando tenemos en cuenta el desacuerdo entre lógicas, es bueno tener una definición de en qué consiste una lógica.
y tal vez abrazar las metainferencias nos ayudarían a eso, ¿sí? Y la última razón, la que forma parte del proyecto más amplio y que no he considerado acá, es que las metainferencias también nos permitirían afinar un poco la metodología abductiva, ¿sí? Y a partir de eso, tener mejores criterios racionales para comparar teorías lógicas. Y bueno, no recurrir a cuestiones, a que nuestra elección de teorías lógicas depende de factores sociales o externos. Bien, entonces, esto, como les dije, forma parte del proyecto más general. En conclusión, las teorías lógicas deberían abarcar también las metainferencias. Las lógicas metainferenciales nos permiten la posibilidad del desacuerdo en lógica y permiten afinar la metodología abductiva, ¿no? Y por ende deberían ser abarcadas por cualquier postura antiexcepcionalista de la lógica. Gracias. Bien. 20 minutos justo, Omar. Así que, Qué bueno. sí, exacto. Bueno, ¿preguntas? ¿Tenemos preguntas? Miguel, adelante. Tienes que activar tu micrófono. Espero que sea posible. Creo que no lo puede activar, no sé por qué. Tal vez habría que ponerlo como co-host. A ver, quizá yo pueda hacer algo. No, Pero, solo habilite el micrófono. Eso es todo. Ahora se lo habilito. ya. Tiene que poner solicitar el micrófono y se lo... Ahí sí. Ahora, gracias. Sí, gracias. Gracias por la presentación, Omar. Te voy a hacer una pregunta maliciosa, pero bueno, para conversar. En filosofía de la ciencia es común hacer la distinción, cuando se justifica un poco el que exista la filosofía de la ciencia, a veces se dice que es una investigación de segundo orden, ¿no es cierto? Entonces las teorías científicas son sobre lo que sea que sean las teorías científicas, y la filosofía de la ciencia estudia a la teoría científica, ¿no es cierto? Eso es como una distinción bastante estándar. Entonces, si aceptamos el antiexcepcionalismo lógico y decimos que la lógica es como la ciencia, me hace sentido en el primer nivel decir que la lógica es una teoría acerca de algo, ya, que funciona científicamente, pero en el caso de las metainferencias, esas parecen ser teorías acerca de una teoría científica. Si las lógicas son teorías científicas, las metainferencias serían lógicas sobre esas teorías, por lo tanto caerían en el saco de la filosofía de la ciencia más que de la ciencia propiamente tal. No sé qué opinión te merece esa, esa reflexión. No entiendo bien el punto, pero creo que quieres decir metalógicas con metainferencias, ¿puede ser? Puedo estar cayendo en confundir las dos cosas. O sea, lo que yo creo, si me ciño estrictamente a lo que comentás, creo que las metainferencias son parte de la lógica, no son parte de la filosofía de la lógica. O sea, las teorías lógicas, incluso en su sentido más austero, que son acerca de las inferencias, lo que yo he tratado de motivar es que deberían también contemplar las metainferencias, porque una lógica se presenta a veces como un cálculo o como modelo teórico, y dentro de lo que es un cálculo están los cálculos de secuentes, y bueno, ya está bastante impulsada la idea de que quien está, como decía Brock, ¿no? Los cálculos de secuentes nos llevan a considerar el caso de las metainferencias, como que el salto de ahí, entonces estamos dentro del ámbito del primer nivel que vos llamabas, ¿no? El nivel científico de la lógica. Lo que forma parte del segundo nivel, que es el nivel filosófico acerca de la lógica, sería, bueno, considerar qué aproximación es de la teoría, de una teoría, qué aproximación sobre las teorías lógicas es mejor, ¿no? Si es mejor una visión deflacionista de las teorías lógicas o una no eso sí creo que entraría en lo que es el segundo orden que vos llamabas, ¿no?
Claro, o Este, sea, tenéis razón, estoy confundiendo metainferencia con metalógica. Tenéis toda la razón, sí. Gracias. Bien. Si no hay otra pregunta, pasamos a Gonzalo Núñez. ¿No hay otra pregunta? Gracias, Omar. Entonces, pasamos entonces a Gonzalo Núñez, la escalera tractariana y la paradoja de un límite. Gracias, gracias Julio, también a quienes han expuesto antes. Voy a compartir pantalla, me parece que debería ser posible. Eh, Ahí ya me está. avisan si se ve bien, Sí, ¿no? sí, ¿Sí? está perfecto. Ya. Bueno, yo me voy a enfocar en un tema un poco alejado quizás de lo que han presentado mis colegas anteriores, más místico que lógico quizás, enfocado en el Tractatus de Wittgenstein. Eh, Voy a partir, digamos, aludiendo a lo que podríamos considerar una paradoja en Wittgenstein que la podemos plantear primero a partir de la introducción del Tractatus, propiamente tal. En ese sentido, el Tractatus es una obra cuyo comienzo advierte al lector que ha resuelto todos los problemas filosóficos a través de pensamientos que resultan ser intocables y definitivos. ¿Cierto? Acá como aparece en la cita que coloco acá en la pantalla. Eh, y sin embargo, ¿cierto? La última página, ¿cierto? De su obra, del Tractato, declara, ¿cierto? Que de alguna manera que su obra completa es un absurdo, ¿no? Entonces, la paradoja la quiero plantear desde ese punto de vista, ¿no? Cómo Wittgenstein plantea en su introducción, cuando comenzamos a leer su obra, ¿cierto? Que ha resuelto todos los problemas de la filosofía, digamos que no el primer filósofo arrogante, ¿cierto? En plantear ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo cierra su obra, ¿cierto? Al final diciendo que su propia obra es un absurdo, ¿no? Entonces quiero entrar a analizar, digamos, esa situación y ver qué posibilidades tenemos de poder comprenderla, ¿no? Acá agrego también una, una cita, ¿cierto? Una carta que le envía Wittgenstein a Russell, donde le dice que, bueno, que el libro que ha escrito, ¿cierto? Contiene toda mi labor de los últimos 6 años, y le dice, creo que resuelto finalmente en nuestros problemas, ¿no? Aquí uno puede pensar si son nuestros problemas a lo que él ha conversado con Russell, digamos, en una conversación privada entre dos filósofos, o a nuestros problemas, digamos, como filósofos, ¿no? Y referido a la filosofía propiamente tal. Pero de alguna manera da cuenta que es un autor que entiende que su obra, ¿cierto? Está planteando algún tipo de idea definitiva que genera una especie de clausura a los problemas de la filosofía, ¿no? Bueno, justamente esta proposición es la central para dar cuenta de la temática que quiero presentar a ustedes, que es la proposición 6.54 del tratado, que es justo la proposición anterior, digamos, a la proposición 7, que es de lo que no se puede hablar hay que callar, ¿no? Que es con el cierre que hace Wittgenstein al tratado. Y él dice acá, ¿cierto? Mis proposiciones se esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, que es lo que le estaba comentando, ¿no? Cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas, ¿no? Y tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones, entonces ve correctamente el mundo, ¿no? Entonces acá nos coloca como lectores, ¿cierto?, frente a una paradoja que el propio autor ha montado, ¿no?, al cierre de su obra, que después de recorrer sus tesis, ¿cierto?, complejas tesis, el texto nos plantea que ninguna de ellas es realmente inteligible del todo, en cierto modo, ¿no? O por lo menos no de acuerdo con los criterios de significatividad o de elucidación, un poco a propósito de la presentación anterior, presentados por el propio autor, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta metáfora de la escalera, ¿no? Si una vez que subimos a través de ella tenemos que arrojarla,
¿no? Arrojarla como algo que no nos sirve, en cierto modo, ¿no? Pero que hay que subir a través de ella, sobre ella, ¿cierto? Para poder hacer ese gesto de arrojo, ¿no? ¿Y qué significa ver correctamente el mundo? También, creo que ahí está, hay una clave para entender esto. Hay hay una cuestión interesante también con el tema de la escalera, que a propósito de Carnap, ¿no? En su libro la estructura de la lógica del mundo, lo voy a citar, dice él: si asignamos al individuo en el trabajo filosófico, como ocurre en las ciencias especiales, solamente una tarea parcial, entonces podemos mirar el futuro con más confianza. Ganaremos conocimiento tras conocimiento en una construcción lenta y cuidadosa. Así, una piedra será cuidadosamente agregada sobre otra piedra y una construcción segura será levantada en la cual cada generación que venga pueda continuar su trabajo. Esta cita, está ahí la cita, ¿no? Simplemente la traigo a colación porque nos muestra un poco el contraste también de la idea, a propósito de la idea del progreso de la filosofía, que, bueno, esta idea de la construcción, ¿cierto? Estas metáforas arquitectónicas que vienen de Descartes en adelante, ¿cierto? Son muy propias de la modernidad, ¿no? De cómo la filosofía se concibe a sí misma como un espacio arquitectónico donde vamos colocando, ¿cierto? Nuestros resultados, ¿cierto? Nuestros aportes, como si se tratara, ¿cierto? De un edificio que se va completando en sus pisos hasta llegar a los más altos, ¿no? Y ojalá con las bases más seguras posibles, como pedía Descartes, ¿no? La idea de la escalera de alguna manera nos revierte a otra manera de entender, si es que hay algo así como un progreso de la filosofía, ¿cierto? En la cual justamente ya no es una construcción de un piso sobre otro, ¿cierto? Como una piedra sobre otra, sino que nos lleva a esta paradoja Wittgenstein de subir una escalera, pero al mismo tiempo arrojarla una vez que ya la hemos utilizado, ¿no? Entonces, quiero plantear solamente eso, que también aquí hay un contraste interesante respecto de la idea del progreso de la filosofía que podríamos rastrear incluso en una obra como el Tractatus, que es una obra emblemática del positivismo lógico, ¿no? Pero eso simplemente lo dejo ahí eh, enunciado. Bueno, me voy a centrar para la idea de esta metáfora de la escalera wittgensteiniana en lo que podríamos denominar sus tres peldaños fundamentales, que yo escogí tres proposiciones para reflejar eso, ¿no? Que serían esos peldaños por los cuales hay que subir, ¿cierto?, esta escalera. La primera proposición: el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. La proposición es una figura de la realidad. Y la tercera, ¿cierto?, el sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo. Podríamos decir que la primera se refiere a la ontología tractariana, la segunda a la teoría del lenguaje, ¿cierto?, o la teoría pictórica en el Tractatus, y la tercera, ¿cierto?, digamos, a una teoría, ¿cierto?, sobre la voluntad, ¿cierto?, el sujeto metafísico, el self, en cierto modo, ¿no? Entonces, de alguna manera son las tres proposiciones que reflejan grandes problemáticas, ¿no?, que la podríamos decir como mundo, lenguaje, sujeto, ¿no?, en estas tres proposiciones. Entonces, voy a partir con la primera proposición haciendo algunos comentarios simplemente respecto al mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas, ¿no? Lo primero que hay que constatar es que ya en el comienzo del tratado Wittgenstein nos plantea de que justamente si vamos a hacer una ontología, de alguna manera, ¿cierto?, lo que vamos a encontrar en el mundo no son cosas, ¿no?, son hechos. Y esto es interesante porque en el fondo Wittgenstein, creo yo, ¿no?, también interpretando acá, eh, nos está planteando que efectivamente el mundo, ni siquiera estamos hablando aquí a un nivel lógico, ¿no? Podríamos decir que estamos hablando aquí a un nivel incluso prelógico, un nivel hasta cotidiano, en el cual podríamos decir que el mundo, cuando lo vemos, ¿cierto?, no es que vemos cosas que están aisladas entre sí, sino que en realidad, por ejemplo, cuando entro a una cocina, ¿cierto?, digamos, no veo un plato o un sartén, sino lo que veo, ¿cierto?, son cosas que están relacionadas entre sí y que más bien lo que veo son complejidades, ¿no?, estructuras, ¿no? Casi una especie de, podríamos decir incluso como una especie de impronta eh, de una hermenéutica, la hermenéutica de la facticidad, ¿no? Donde digamos, nuestra experiencia fenomenológica del mundo no es de cosas aisladas, sino de cosas que significan unas con otras y que se vinculan unas con otras, ¿no? Ahora bien, Wittgenstein va a plantear, ¿cierto?, que los hechos
en el espacio lógico son el mundo, ¿no? Y aquí ya salimos del nivel fenomenológico, digamos, de una experiencia cotidiana, preteórica del mundo, de los hechos, ¿cierto? Para entrar, digamos, ya digamos, en Wittgenstein a los hechos, pero en el espacio lógico, y eso significa, ¿cierto?, el espacio de las posibilidades, finalmente, ¿no? Y de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera, abandonamos, ¿cierto?, este espacio cotidiano, el mundo cotidiano, para entrar a este mundo del espacio lógico, donde la idea de la determinación, ¿no? El vesting, ¿no? Es interesante porque hay que entender que el término acá no da cuenta de una voluntad o inteligencia divina que diseña el mundo, ¿cierto? Y los hechos que en él acontecen en virtud de un plano propósito sobrenatural. Más bien, ¿cierto?, el término refiere a que el mundo de los hechos acontecen estrictamente según las leyes de la lógica, ¿no? Y por lo tanto, y aquí hace Wittgenstein también una distinción entre mundo y realidad, ¿no? Entre estos dos conceptos. Eh, y básicamente, mundo sería el mundo de los hechos, ¿cierto?, positivos, y la realidad para Wittgenstein en esta distinción sería el mundo de los hechos más el mundo de los hechos posibles, ¿no? Los hechos negativos, podríamos decir, lo que podría ser el caso. Eh, de alguna manera ahí podemos plantear una ontología wittgensteiniana que también, bueno, por supuesto es importante el concepto de objeto acá, o la noción de objeto en Wittgenstein, donde él entiende que la naturaleza lógica de un objeto es de tal manera que yo no puedo concebir un objeto si ese objeto no está ya inscrito, ¿cierto?, lógicamente como una condición como una posibilidad combinatoria con otro objeto en un estado de cosas, ¿no? Un poco si entendemos, por ejemplo, un tablero de ajedrez, ¿cierto? Cuando yo veo un peón dentro del tablero de ajedrez, yo no entiendo el peón simplemente como un objeto, ¿cierto?, aislado en el espacio, sino que el peón está ya en relación con otros peones dentro del tablero y de alguna manera su existencia, ¿no? Está determinada, ¿cierto?, por esa relación combinatoria con las posibles jugadas que se pueden hacer dentro del tablero con otros peones, ¿no? Entonces, esa es una idea importante también en Wittgenstein, en su ontología, respecto de la naturaleza de los objetos, ¿no?, que después la llama también la substancia, ¿cierto?, del mundo. Respecto a la proposición, respecto al tema de la teoría pictórica, ¿cierto?, la proposición es una figura de la realidad. Bueno, acá simplemente decir que Wittgenstein tiene una idea del lenguaje a partir de esta idea de una relación figurativa con el mundo, ¿cierto? Y la proposición es el reflejo, ¿no?, en el espejo del espacio lógico, en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, el sentido de la proposición está en su bipolaridad, ¿no? Es decir, la posibilidad de su coincidencia y no coincidencia con los estados de cosas posibles en el mundo. Eh, Toda proposición lógicamente bien formada es aquella que en caso de ser verdadera ya contiene en su formulación su propia negación, y en caso de ser falsa su afirmación. Cualquier aglomeración de palabras que mantenga la apariencia gramatical de una proposición genuina, pero que no mantenga el sentido expresado por la bipolaridad lógica, va a ser para Wittgenstein, ¿cierto?, una pseudo proposición. Entonces Wittgenstein va a entender que la proposición entonces va a ser una figura, en el sentido que lo acabo de explicar, ¿cierto? Pero que la figura, ¿cierto?, es un hecho en el mundo para Wittgenstein, pero es completamente particular, ¿no? ¿Y por qué es particular? Porque es un hecho que representa otros hechos, ¿no? Y hay una relación figurativa, hay una relación entre figura y figurado, que es posible porque hay algo que no es un hecho y que puede ser compartido entre los hechos. Y esto es lo que llama Wittgenstein la forma lógica de figuración. Es decir, para que una figura pueda, ¿cierto?, representar, modelar, ¿cierto?, un hecho, es necesario que compartan, ¿cierto?, entre la proposición y el mundo, digamos, se comparta lo que Wittgenstein llama una forma lógica de figuración, si no, digamos, el lenguaje no podría decir nada significativo acerca de el mundo. Y aquí entramos también en un primer momento de límites
en relación con la teoría pictórica del Tractatus, puesto que Wittgenstein, por ejemplo, en 4.12, nos dice, la proposición puede representar la realidad entera, pero no puede representar lo que ha de tener en común con la realidad para poder representarlo, la forma lógica. Para poder representar la forma lógica, deberíamos situarnos con la proposición fuera de la lógica, es decir, fuera del mundo. Y aquí ya nos da Wittgenstein, digamos, una primera señal de por qué al final de su obra él va a declarar que el Tractatus, ¿cierto?, es un absurdo, ¿no? Porque de alguna manera, ¿cierto?, él está intentando, desde la lógica, desde el lenguaje, ¿cierto?, poder representar cómo nosotros representamos con el lenguaje. Y justamente nos está planteando que de alguna manera hay algo irrepresentable en esa tarea, ¿no? Y eso después lo vamos a conectar finalmente con este gesto autodestructivo que tiene Wittgenstein con su propio trabajo. Bueno, respecto de la tercera proposición, la voy a dejar enunciada, por lo menos conectada con otra proposición, porque es justamente esta proposición sobre la voluntad metafísica la que me va a permitir hacer una propuesta más adelante para el tema de la paradoja que nos presenta el tratado, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta esta otra proposición del tratado donde Wittgenstein dice lo siguiente: el yo filosófico no es el hombre, ni el cuerpo humano, ni el alma humana, de la que trata la psicología, sino el sujeto metafísico, el límite, no una parte del mundo. Entonces yo me voy a centrar en esta idea de entender al sujeto como límite para poder dar cuenta finalmente de esta paradoja que nos presenta el Tractatus. Bueno, respecto a cómo ha sido leída esta obra, el Tractatus, en tanto esta paradoja, ¿cierto? La literatura en general hay dos, digamos, respuestas. Se divide en dos respuestas. Una la vamos a llamar la tesis de inefabilidad y la otra la vamos a llamar la tesis terapéutica. La tesis de inefabilidad, ¿cierto? Básicamente digamos, lo que plantea es que el propósito del tratado no es comunicar ningún tipo de verdad inteligible, sino mostrar que cualquier verdad captada por el lector es inexpresable, ¿no? De alguna manera, ¿cierto? Hemos recorrido el Tractatus, hemos leído tesis, proposiciones sobre el mundo, sobre el lenguaje, sobre la naturaleza de la lógica, sobre la naturaleza de las inducciones científicas, sobre ética, sobre estética, y de alguna manera el resultado es, bueno, son absurdas, nos dice el propio autor. ¿Y cómo hay que entender esto? Bueno, en realidad hay algo así como una verdad que está soslayada, que está inexpresable a través de la lectura de todas esas tesis, ¿cierto? Pero que no puede ser comunicada, ¿cierto? Y que por eso solamente vale cerrar la obra diciendo o haciendo un mandato, ¿cierto?, al silencio, ¿no? Como lo hace Wittgenstein. En esta tesis, ¿cierto?, Wittgenstein nos coloca en la paradoja de decretar el sinsentido de las tesis mencionadas, y debemos, por tanto, entenderlo como tal. Las proposiciones sobre el lenguaje y el mundo planteadas a lo largo de la obra no dicen nada que sea realmente significativo, ¿no? Podemos decir el sinsentido no es simplemente un engaño o ilusión, sino un sinsentido iluminador, nos dice Hackett, por ejemplo, ¿no? O un estado de iluminación, capaz de conducir a un lector atento hacia lo que se muestra en la obra y que no obstante no puede ser dicho. Por otro lado, ¿cierto? Podemos mencionar la tesis terapéutica, que es quizás la tesis más actual al respecto, por lo menos desde los años 90 hasta ahora. Se ha planteado con fuerza, fundamentalmente por una filósofa norteamericana que es Cora Diamond, que dice lo siguiente: ella dice, leer a Wittgenstein mismo sin acobardarse, ¿no? Chicken out, dice ella, ocupa esa expresión, ¿no? Muy, muy corriente. Es sostener en realidad que en su postura, que no es su postura, que existan características de la realidad que no pueden ser puestas en palabras, sino que se muestran ellas mismas. Su postura es que esa manera de hablar puede ser útil o incluso por un tiempo esencial, pero al final se trata de dejarlas ir y honestamente tomarlas como un sinsentido real,
sin sentido liso y llano, plain nonsense, dice ella, ¿no? El cual no lo estamos pensando al final como correspondiendo con algún tipo de verdad inefable, ¿no? Como dice la tesis terapéutica, ¿no? Como leemos el tractato, ¿cierto? Vemos el sinsentido de esas proposiciones y accedemos como una especie de mundo de verdades, ¿cierto? Profundas y esenciales, pero que no son expresables. Y Cora Diamond dice, bueno, no, esa es una lectura errónea y hay que tomar a Wittgenstein y esa declaración de absurdo de su propia obra en serio y simplemente decir que sus obras no tienen, sus proposiciones, ¿cierto? No tienen sentido. Y ahí, bueno, cabe como para sostener algo, esta tesis, ¿cierto? Dice Wittgenstein en 6.51 respecto a una respuesta que no puede expresarse, tampoco cabe expresar la pregunta. Si una pregunta puede siquiera formularse, también puede responderse, porque solo puede existir duda donde existe una pregunta solo donde existe una respuesta, y esta solo donde algo puede ser dicho, ¿no? Es decir que realmente podemos dar una respuesta a una pregunta si es que esa pregunta realmente tiene la posibilidad de una respuesta, ¿no? Si en la filosofía hacemos preguntas, ¿cierto? Que en realidad son expresiones retóricas, ¿no? Que en el fondo nunca podríamos encontrar una respuesta, entonces en realidad nunca hay una pregunta propiamente tal, ¿no? Porque solamente se puede decir una respuesta allí donde de verdad, ¿cierto? Hay una posibilidad de decir algo, ¿no? Ahora, respecto de esta tesis de Cora Diamond, podemos decir que ella se basa justamente en dos cosas. Primero, lo que ella llama un frame, ¿no? Un marco, perdón, un marco, ¿cierto? Para dar dice, ¿en qué consiste este marco? Que hay dos proposiciones claves en el Tractatus para poder entender esto, de que Cora Diamond nos está diciendo que en realidad hay que tomar a Wittgenstein en serio, ¿cierto? No acobardarse y asumir el sinsentido de su obra, ¿no? Y justamente el frame es esta primera idea de que trazar un límite al pensar que aparece en el prefacio, ¿no? O más bien no al pensar, sino en la expresión de los pensamientos. Tendríamos en suma que poder pensar lo que no resulta pensable, lo cual es simplemente absurdo. Este es un primer marco para poder decirnos que lo que viene en el resto de la obra, ¿cierto?, cruza o traspasa, digamos, estos límites del pensar que el propio autor no ha colocado, ¿cierto?, no ha advertido en el prefacio. Y al final de la obra, ¿cierto?, para cerrar el frame, el marco, mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende reconoce al final como absurda, ¿no? Entonces, lo que plantea Cora Diamond es que es a partir de ese frame que el propio autor nos está entregando, es que nosotros tenemos que entender que el Tractatus es el ejercicio de mostrar los límites del pensamiento y la expresión de esos pensamientos en el lenguaje, y que cuando él plantea el absurdo de su propia obra, digamos, tenemos que considerar el propio marco que el autor nos está entregando para entender que estamos frente a una, digamos, a un reconocimiento de lo que puede ser dicho y no puede ser dicho, sin más y nada, ningún tipo de acceso a algún otro tipo de meta verdad mística o de otro tipo. Y por lo tanto que las proposiciones del Tractatus son proposiciones al mismo orden de la metafísica, y por lo tanto que en realidad no puede haber conocimiento propiamente tal de ellas, ¿no? Objeciones a esta postura puede ser que, en primer lugar, no hay cláusulas, la primera en el texto, que especifiquen que alguna parte del mismo sea excepción al sinsentido declarado, ¿no? Porque en el fondo, para que estas dos, digamos, este frame que nos entrega el tratado según Cora Diamond, tiene que funcionar como una cláusula, ¿no? Es como o en el sentido de que yo voy a decir esto, pero todo lo que venga después va a ser un sinsentido, ¿no? O ha sido todo un sinsentido hasta esto último que voy a decir, ¿no? Y por lo tanto, algo así como un marco, pero que ese mismo marco no puede caer en el propio sinsentido que la obra completa supuestamente lo es, ¿no? Pero uno puede objetar también que el propio autor, en ningún caso, digamos explícito por lo menos, dice que plantea, digamos, que se especifica que en alguna parte, ¿cierto?, haya una especie de excepción al sinsentido declarado, ¿no? Si el autor dice, tienen que leer mis proposiciones como absurdas, eso incluye todas las proposiciones, a menos que él mismo haga, ¿cierto?, una excepción.
Y en segundo lugar, ¿cierto? El marco es en sí mismo también una propuesta metafísica, ¿no? Y esto se puede pensar en el siguiente modo, ¿no? Citando al propio Wittgenstein, cuando él dice, el método correcto de la filosofía sería propiamente este, no decir nada más de lo que se puede decir, o, por ejemplo, tiene que superar estas proposiciones, entonces ve correctamente el mundo, o de lo que no se puede hablar hay que callar. Todas esas expresiones son modales, ¿no? De necesidad, y por lo tanto uno podría rastrear que ahí hay una especie de necesidad metafísica de cómo deben ser las cosas, ¿no? Hay que, no se puede, tiene que, no decir, y por lo tanto uno podría decir que incluso las propias cláusulas antimetafísicas que hace el autor, perdón, el propio marco antimetafísico que hace el autor para poder declarar lo absurdo de su propia obra, ese marco es en sí mismo también metafísico en la medida que expresa ciertas formas de necesidad de cómo tienen que ser las cosas. Pero bueno, eso se puede discutir, ¿no? Y ahora entrar un poco a la propuesta. Bueno, Eh, Estás en el tiempo. ¿todo en ¿Puedes el mirar? tiempo ya? Sí, sí, Ya. sí. 20 minutos. Bueno, bueno, la propuesta la podemos plantear, me voy a saltar esa parte. La propuesta la podemos plantear en el siguiente sentido. El sentido propósito del tratado no es comunicar un conocimiento teórico, sino más bien una perspectiva ética, que ahí viene esa expresión, ver correctamente el mundo, ¿no? La forma correcta de ver el mundo. Leer el libro es necesario porque justamente tal actitud ética es indecible, pero sí puede ser mostrada en el gesto autodestructivo de la obra, puesto que la ética no es pensable, digamos, ¿cierto? En el sentido wittgensteiniano, solo puede ser delimitada desde dentro a través de lo pensable, y aquí cito a Wittgenstein, pues solo significará lo indecible en la medida en que representa claramente lo decible, ¿no? Solo podemos entrar a lo indecible en la medida que ya entramos a clarificar qué es lo decible, y ahí emerge también necesariamente por la idea de un límite el otro lado, ¿no? Lo indecible. La clave entonces de esta paradoja no está en encontrar una solución a la paradoja, ni sea de la tesis, digamos, terapéutica, ni tampoco la tesis de Cora Diamond, sino asumirla como tal en su poder retórico, es decir, un pensamiento que aparece lógicamente contradictorio y que sin embargo trae consigo una fuerza expresiva que apela a motivar en el receptor un estado de reflexión. Es un poco, por ejemplo, con proposiciones como o expresiones como prohibido, prohibir, o por ejemplo, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Es decir, expresiones que son contradictorias, o por lo menos que son conceptualmente, lógicamente contradictorias, pero que podemos entender detrás de esa contradicción que ahí hay un mensaje, ¿no? Y en ese sentido, claro, el tratado puede ser algo así como esa paradoja clásica en la filosofía, ¿cierto? Solo digo que nada se puede decir, ¿cierto? Al estilo socrático, ¿no? Solo sé que nada sé. Entonces creo que la paradoja del Tractatus no hay que solucionarla, sino que hay que entenderla desde ese poder retórico que tiene una paradoja en sí misma. Eh, bueno, si el sujeto, ¿cierto? Metafísico, existen los límites del mundo, y esos límites son también los límites del lenguaje, a propósito de la idea de la voluntad en Wittgenstein, entonces es un sujeto con un pie en la dimensión de los hechos y lo expresable, donde no hay valor alguno, pero al mismo tiempo con otro pie en la dimensión del sentido inefable, donde todo tiene valor. Eh, en ese sentido, la idea de sujeto es fundamental porque justamente Wittgenstein entiende al sujeto como un límite, ¿no? Y el límite mismo es algo paradójico, es un estar y no estar a la vez en un lugar, ¿no? O al mismo tiempo estar en dos lugares a la vez, ¿no? Y ya con esto termino, ¿cierto? La ética es una actitud respecto de cómo deben ser las cosas, por lo tanto, perdón, la voluntad es una toma de posición del sujeto frente al mundo desde sus límites. Las proposiciones significativas describen aquello que es contingente, por el contrario, el juicio ético tiene un sentido absoluto, como el propio Wittgenstein lo plantea, o categórico, no acerca de lo que puede ser, sino de lo que tiene que ser. Lo bueno y lo malo, ¿cierto? Bueno, no están en un mundo donde no hay valor, puesto de acuerdo con Wittgenstein, solo la voluntad es el soporte de lo ético. La paradoja del Tractatus es la paradoja de un límite, un sujeto que descubre en el mundo la experiencia mística de un todo limitado, en la cual su propia existencia está implicada en esa paradoja fronteriza, ser parte tanto de la bruta factualidad del mundo como de la inefable posibilidad de posicionarse correctamente frente al mismo. Eso, muchas gracias.
Bien, gracias Gonzalo. Nos queda un poquito tiempo para preguntas, pero hay una pregunta en el chat, así que si quieres no sé si Janina la puedo leer yo o ya lo puedo decir. La voy a leer yo, porque dice, ¿cómo se conecta la elucidación con el sinsentido? En especial si la elucidación es el único método posible para la actividad filosófica. Mm. Y bueno, ahí hay Sí, estoy leyendo ahí sí. voy a escribir el correo. Ya. Sí, bueno, un poco para conectar también con la presentación anterior. Es interesante también justamente cuando dice Janina la idea de la actividad filosófica, porque Wittgenstein, y esto es algo que es propio de su obra completa, ¿no? No solamente el Tratado, que Wittgenstein entiende que la filosofía en ningún caso es algo teórico, ¿no? Sino que la filosofía es siempre una actividad, es algo práctico, ya sea en el tratado, ¿cierto? Una actividad de elucidación lógica, ¿cierto? De las proposiciones, o bien, ¿cierto? Las investigaciones filosóficas también una actividad descriptiva, de alguna manera, del lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, ¿cierto? La pregunta es, ¿cierto? ¿Cómo se conecta la elucidación con el sinsentido? Eh, desde ese punto de vista, bueno, Wittgenstein es el positivista lógico, digamos, tradicional, ¿no? Y la elucidación proposicional, ¿cierto? Es clave para poder distinguir, ¿cierto? Cuáles son las proposiciones y cuáles son las pseudo proposiciones. Y, y, la, mm, y como buen positivista lógico, ¿cierto? Lo que le interesa a Wittgenstein no es, digamos, cualquier tipo de pseudo proposiciones, sino que son las pseudo proposiciones de la metafísica, de alguna manera de la metafísica tal como lo entienden los positivistas lógicos, ¿no? Proposiciones de la filosofía hegeliana, digamos, no sé si de gran parte de la historia de la filosofía, pero sí gran parte de los sistemas filosóficos que pretenden traer verdades teóricas, ¿no? Eh, y para Wittgenstein las verdades teóricas son, ¿cierto? Al igual que para Kant, son posibles solamente en las ciencias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la elucidación es más bien un método que está dado por la lógica y que simplemente, dados el análisis conceptual, lógico de los componentes de las proposiciones, o bien, ¿cierto?, empírico respecto de si esa proposición puede representar, ¿cierto?, tiene la condición de la bipolaridad y puede representar los hechos y también, ¿cierto?, la posibilidad de su propia negación de esos mismos hechos. Entonces estamos frente a una correcta proposición, digamos, en términos lógicos, pero, ¿cierto?, la metafísica para él, y en ese sentido, ¿cierto?, su propia obra, un poco, y ahí va su idea de del absurdo de su propia obra, que su propia obra, ¿cierto?, no cumple con los propios requisitos de significatividad y de elucidación que él plantea, ¿cierto?, y por lo tanto, de alguna manera, él es consciente que está escribiendo una obra que se está autodestruyendo. Eh, Eso, no sé si contesta ahí el tema, Yamila. Y dejo el correo también. Bien. ¿Hay otra pregunta o cerramos aquí? No hay manos levantadas. Entonces, bueno, vamos a cerrar. Estamos pasados la hora. Y así que eso. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Con esto se cierra la mesa también el simposio, más bien, ¿no es cierto?, de lógica y lenguaje. Así que eso, que esté muy bien.